Jóvenes, ¿qué tal? Espero que se encuentren de la mejor manera. Estoy haciendo unos videos a los cuales me está permitiendo poderles explicar a amplios rasgos lo que es los temas de trabajo, energía y potencia, temas que ustedes ya realizaron en su resumen, más sin embargo, lo estoy haciendo para complementar un poco. Espero que con esto entiendan un poquito más y se pueda resolver los ejercicios que están próximos a trabajar. Bueno, empezamos. Vamos a empezar primero que nada con la definición de trabajo. Dice, el trabajo se define en física como la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto al otro. Al aplicar fuerza, se libera y se transfiere energía potencial a ese cuerpo y se vence una resistencia. Bueno, entonces vamos a imaginar que nosotros tenemos una caja y esa caja ustedes la quieren pasar de un punto a un punto B, ¿sí? Primero que nada, visualícense. Para ello tienen que aplicar una fuerza y si la quieren trasladar del punto A al punto B, pues la fuerza tiene que ir en este sentido, ¿sí? Y obviamente también vamos a ver qué distancia hay entre el punto A y el punto B. Vamos a llamarle que eso es X, ¿sale? Entonces, como la fuerza que se está aplicando es paralela al plano horizontal, al eje horizontal, perdón, entonces estamos hablando solamente de la componente en X. Nótense que la caja no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, solamente de izquierda a derecha. Entonces es entender el trabajo, que lo vamos a denotar con la letra W mayúscula, es la fuerza necesaria que se requiere para desplazar, ¿sí?, un objeto de un punto a otro punto. Bueno, entonces la fórmula que vamos a trabajar, pues es esta. Dice, el trabajo es una cantidad escalar igual al producto del desplazamiento X y el componente de la fuerza Fx en la dirección del desplazamiento. Entonces, tenemos que trabajo al cual le vamos a llamar W es igual a la componente de la fuerza en X, que es F de X, y el desplazamiento X. Entonces, esto es X. Entonces, trabajo no es más que otra cosa que multiplicar F de X por X. Entonces, esta es la fórmula que vamos a trabajar en un primer momento, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver de qué manera los podemos aplicar, ya que existen diferentes tipos de trabajo, ya sean positivos, negativos o resultantes, ¿sale? Entonces, para ello, vamos a ver lo que es el trabajo positivo. Bien, supongan ustedes nuevamente la caja, la quieren trasladar del punto A al punto B. En este caso lo vamos a hacer numéricamente el ejemplo. Entonces, yo le voy a aplicar una fuerza de unos, no sé qué se me ocurre, 40 newtons, ¿sale? Y lo quiero desplazar una distancia del punto A al punto B de 4 metros, ¿sale? Entonces, aplicando nuestra formulita que acabamos de denotar, que es W, trabajo, es igual a F de X por X, ¿sale? Ustedes también en algunos otros libros lo pueden encontrar como W es igual a F por D. Son diferentes expresiones que utilizan algunos autores. Pero cualquiera de las dos en este caso significan lo mismo, ¿sale? Ok, entonces yo voy a poner mi plano cartesiano, ¿sí? Y en este caso yo estoy empujando esta caja, a lo cual la quiero mover del punto A al punto B. Entonces, como el trabajo, o la fuerza más bien, perdón, la estoy haciendo hacia la derecha, esto significa que mi fuerza es positiva, ¿vale? Entonces, aplicando mi fórmula, tengo que trabajo es igual a 40 newtons, que es la fuerza en la componente X. Noten que solamente estamos trabajando en el eje X, ¿sale? Por la distancia, o porque es el desplazamiento, que es 4 metros, ¿sale? Entonces, si nosotros multiplicamos 40 por 4, esto me da 160 newtons por metro.
Pero ahora los newton por metro los vamos a renombrar. Y a este tipo de unidades les vamos a llamar joules. ¿Sale? Entonces esto es igual a 160 joules. Así de sencillo va a ser esto. En este caso estamos hablando de un trabajo positivo por una sencilla razón. La caja se está moviendo del punto A al punto B y la distancia que se está desplazando está en la misma dirección. O sea, los dos están en la misma dirección. Vamos a ver el caso del trabajo negativo para hacer un poquito de entendimiento de esta parte. Bien, en el trabajo negativo. ¿Qué pasa en el trabajo negativo? Bueno, en el trabajo negativo tenemos nuevamente esa caja. ¿Sale? Y entonces ahora nosotros la vamos a mover. Mi intención es moverla del punto A al punto B. Vamos a suponer que son los mismos 4 metros. ¿Sale? Pero ahora ya no, vamos a suponer que no se le está aplicando ninguna fuerza. ¿Sí? Esa fuerza es de 0 newtons. Más sin embargo, hay una fuerza de fricción. ¿Sí? Estábamos viendo el tema de fricción. Hay una fuerza de fricción que impide el movimiento. Incluso hace o puede hacer que el objeto vaya en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos nuestro plano cartesiano en este punto, ¿sí? Ahora la caja se está desplazando en sentido contrario. Si yo aplicara la fuerza, o más bien, si yo quisiera mover la caja de un punto a un punto B, la fuerza de fricción se opone al movimiento. Ya lo habíamos visto. Aplicando exactamente la misma fórmula de fuerza por desplazamiento, ahora voy a suponer que esta fuerza de fricción es de 10 newtons. ¿Sí? Pero como apunta en el lado de las X negativas, pues entonces esa fuerza de fricción va a ser negativa. Entonces vamos a tener que es menos 10 newtons por los 4 metros. Y eso entonces multiplicamos signos, más por menos, 10 por 4 me da 40 newtons por metro. ¿Sí? Que es lo mismo que menos 40 joules. ¿Vale? Entonces, en ocasiones van a haber factores en los cuales pues van a estar afectando el desplazamiento. Ustedes saben, una caja pues no es sencilla empujarlo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de fricción con el suelo. Y entonces esa fuerza que necesitamos debe de ser mayor para que la caja se mueva. Si es menor, pues no vamos a poder desplazar la caja. Ahora, si estuviéramos en un plano inclinado, pues incluso hasta la caja resbalaría, ¿sí? Y podría desplazarse en sentido contrario. Entonces vamos a ver lo que llamamos un trabajo resultante. Un trabajo resultante es conjuntar estos dos tipos de fuerza. Entonces para ello vamos a ver el mismo caso. ¿Sí? Nosotros queremos mover una caja de un punto a un punto B. ¿Sale? Entonces, desplazamiento debe ser de A a B y este desplazamiento vamos a suponer que nuevamente son 4 metros. Bueno, vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan. Una, la fuerza de empuje, que es lo que yo quiero aplicar. Vamos a ponerle un valor. Vamos a ponerle el primero que habíamos puesto en el ejemplo, 40 newtons. ¿Sí? Pero les decía, aquí en esta parte de aquí hay una fricción con el suelo. Ya vimos en el tema anterior que depende de los materiales. Si la caja es de madera y el suelo también es de madera, existe un cierto coeficiente de fricción, porque es madera entre madera. Entonces, existe esa fricción que es la que se opone al movimiento. ¿Sale? A esa le vamos a denotar F minúscula. Si yo pongo mi plano cartesiano en este punto, entonces la F minúscula me apunta en el lado izquierdo, por lo tanto va a ser negativa. Entonces, F minúscula, vamos a poner el mismo dato que pusimos en el ejemplo anterior, menos 10 newtons. ¿Sale? Entonces, F mayúscula, perdón, que es la fuerza de empuje, 40 newtons. Y el desplazamiento que es 4 metros. Utilizando la formulita que hemos estado utilizando hasta ahorita, F de X por X. Aquí es una parte importante, muchachos. Esta F de X se toma
tanto para la fuerza de empuje, que la pongo con F mayúscula, como para la fuerza de fricción, que la estoy poniendo con la F minúscula. Entonces significa que vamos a encontrar dos trabajos y los vamos a sumar. Entonces ese trabajo va a ser igual a trabajo 1 es igual a fuerza por desplazamiento. ¿Sale? La fuerza de empuje, que es 40. Aquí son newtons, me equivoqué. Entonces esto es igual a 40 newtons por 4 metros. Ya vimos que es igual a 160 joules. ¿Sale? Ahora vamos a calcular el trabajo 2. El trabajo 2 es la fuerza que se opone al movimiento. Entonces esa fuerza es mi fuerza de fricción, pero el desplazamiento que yo estoy haciendo es el mismo. Entonces por lo tanto va a ser menos 10 newtons, ya quedamos que es negativo, por los mismos 4 metros. Son los mismos 4 metros porque finalmente es el desplazamiento que yo estoy aplicando a esa caja. ¿Sale? Entonces esto es menos 10 por 4, 40 joules. Y les decía, hablamos de un trabajo resultante o trabajo neto. Entonces, para el trabajo resultante, basta con que yo sume estas dos cantidades, considerando los signos. Entonces, yo tengo 160 joules menos 40 joules. Esto es igual a 120 joules. Entonces, ese es mi trabajo resultante. Entonces, de esa forma vamos a tener que aplicar todas las fuerzas que interfieren en ese objeto para que se mueva. ¿Sale? Bueno, esta es la forma que voy a tratar de explicarles un poquito más los temas para que los comprendan. Espero les ayuden y espero que si tienen dudas me comenten o si me equivoqué en algo o de repente por la preparación del video también lo comenten. ¿Sale? Entonces estamos pendientes, les voy a estar mandando más videitos. Nos vemos, hasta luego.